les cuento lo que vamos a hacer ahora. Esperen que voy a grabar. Claro. Ahí va. Bueno, Perdón, sí, grabarlo también en la propia computadora para después subirlo. sí, yo lo estoy grabando. Perfecto. Entonces, en esta primera parte, si están de acuerdo, lo que vamos a hacer es explicarles el primer tema. Eh, Muy simple, un tema muy como aproximativo, de lo que llamamos el paso de la antropología filosófica a la cultural, que como les decía es esta idea de partir de una problemática de la antropología filosófica que consiste en ver qué es lo específicamente humano, qué es lo que tenemos los humanos de específicos en relación al resto de los seres, si es que tenemos una característica, para ver cómo a partir de esa especificidad humana podemos arribar a una problemática que sería propia del abordaje de la antropología cultural, ¿no? Entonces nosotros elegimos a tres autores clásicos de la antropología filosófica, que son Jaspers, Cassirer y Scheller. Son tres filósofos alemanes de la primera parte del siglo XX, que estarían dentro de lo que nosotros llamamos la antropología tradicional. Aunque no lo vamos a ver ahora, en esta plataforma virtual que estamos haciendo, nosotros solemos distinguir entre una antropología filosófica tradicional y una antropología filosófica contemporánea. La antropología filosófica tradicional es la antropología que sostiene que existe algo específicamente humano, que los humanos tenemos una característica distinta del resto de los seres, específicamente en relación a los animales, ¿no? Que serían los seres más próximos a nosotros. Esa antropología filosófica tradicional es la que sostiene que el ser humano tiene ese plus de sentido, tiene una diferencia específica que nos pone por encima o nos distingue del resto de los seres y específicamente los animales. Por el contrario, la antropología filosófica contemporánea, que por ahora no lo vamos a ver, si volvemos a las aulas sí, la antropología filosófica contemporánea, que es la actual, sostiene que no hay una diferencia específicamente humana, que no es tan sencillo decir esto lo tenemos solo los humanos y en cambio el resto de los seres no lo tienen. Es un abordaje que más vale, antes de buscar qué es la diferencia específica, lo que intenta hacer es mostrar qué tenemos en común con el resto de los seres. Bien. Así ahí Evelyn respondió que dice que se desconecta, pero sigue. Bien. Quedamos tranquilos entonces. Entonces, la antropología filosófica contemporánea es una antropología que habla de lo animal en el humano, que habla de lo vegetal en lo humano, lo tecnológico en lo humano, o cuánto tenemos nosotros de máquina, cuánto hay de máquina y de animalidad y de vegetalidad en el ser humano, ¿no? Si volvemos a las aulas, lo vamos a ver. Si no volvemos a las aulas, no lo vemos y vemos solo la antropología tradicional. Hoy lo que les propongo ver es al primero de estos filósofos, que es Karl Jaspers, que es un autor, un filósofo alemán existencialista, que él tiene un libro que se llama La filosofía, en donde él hace un planteo muy simple, muy clásico ya, acerca de qué es la filosofía y acerca de los orígenes de la filosofía. En el capítulo 2 de ese libro, que es Los orígenes de la filosofía, Jaspers intenta explicar de dónde surge el pensamiento filosófico. Y entonces él dice que una cosa es hablar del origen de la filosofía y otra cosa es hablar del comienzo de la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él se refiere a comienzo, se refiere a la fecha y al lugar en donde surgió el pensamiento filosófico en tanto disciplina, tal como nosotros lo conocemos, ¿no? Es decir, la filosofía, que nosotros llamamos la filosofía, esa disciplina, ¿no?, que uno estudia, cuándo y dónde nació, cuándo y dónde comenzó. Bien, todos lo sabemos, ¿no? El comienzo de la filosofía fue en Grecia en el siglo VI, en una ciudad que se llama Mileto, en una región que fue Jonia. Ahí comenzó la filosofía. Ahora bien, con Tales de Mileto, ¿no?, que fue el primer filósofo.
Ahora bien, Jaspers dice, una cosa es hablar del comienzo de la filosofía y otra cosa distinta es hablar del origen de la filosofía. Origen, a diferencia de comienzo, se refiere o refiere a eso de donde surge el pensamiento filosófico, de donde brota el pensamiento filosófico, como el manantial o el impulso a filosofar. Y acá hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de ese impulso a filosofar o del pensamiento filosófico, según Jaspers, ya no estamos hablando exactamente de la disciplina filosófica que comenzó o nació en Grecia en el siglo VI. Estamos hablando de un modo de pensamiento que es propio del ser humano. Y acá empieza a aparecer la perspectiva antropológica filosófica, ¿no? Parece ser que el ser humano tiene un modo de pensar que es específicamente humano y que el resto de los animales no lo tienen. Bien, entonces, Jaspers distingue comienzo por un lado, origen por el otro. A nosotros lo que nos importa es el origen de ese pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque en lo que Jaspers llama los orígenes de la filosofía, nosotros vamos a encontrar esos rasgos específicamente humanos. Es decir, nosotros vamos a leer el planteo de Jaspers desde una perspectiva antropológica. Y vamos a decir que esos orígenes son rasgos específicamente humanos. No es que Jaspers lo diga así. Jaspers está diciendo de dónde brota la filosofía. Nosotros leemos su planteo como un planteo antropológico. Muy bien. ¿Y qué dice Jaspers? ¿Cuáles son los orígenes de la filosofía? Bien, los orígenes de la filosofía según Jaspers son 4. Por un lado está el asombro, que también se puede llamar admiración o maravilla. En segundo lugar está la duda. En tercer lugar están las situaciones límites. Y en cuarto lugar está la comunicación entre los hombres. Vamos a empezar por el primero, ¿no? El asombro. ¿Qué es el asombro? ¿Qué es la admiración? ¿Qué quiere decir admirarse? Bien, Jaspers dice, remite a Platón y Aristóteles, es decir, remite al primer momento de la filosofía griega, en el que los filósofos hicieron filosofía a partir de una reacción que les generó la naturaleza. Estos tipos observaban la naturaleza y vieron algo de la naturaleza que les llamó la atención. Había cosas de la naturaleza que les llamaban la atención, que de alguna manera les asombraba. ¿Qué quiere decir asombrarse de algo, no? En principio, habría que separar el concepto de asombro de lo que nosotros usamos del concepto de la palabra cotidiana que nosotros utilizamos como asombro, ¿no? Uno puede decir, uy, qué asombroso, mirá el sistema de la virtualidad, cómo funciona. Eso no sería el asombro en términos de Jaspers. ¿A qué nos referimos con asombro? El asombro es esa capacidad específicamente humana de poder separarnos de la realidad. El asombro es ese impacto que la realidad nos genera y que la primer consecuencia es que uno se da cuenta que no sabe algo. Se da cuenta que hay algo que no entiende o que no conoce o que no sabe por qué es así. Eso sería asombrarse. Asombrarse es por primera vez estar sintiendo conscientemente la realidad. Vamos con algunos ejemplos. Nacho, ¿querés decir algo? No, perfecto. Bien. Vamos con algunos ejemplos. Nosotros cotidianamente vamos por la calle caminando y vemos la realidad. Vemos los vecinos, los autos, si uno viaja en auto, en tren, vemos la sociedad. Y vamos caminando y las cosas nos van pasando, las vamos observando y seguimos como si estuviéramos manejándonos en un circuito ya conocido en donde nada nos sorprende, en donde las cosas se van repitiendo siempre del mismo modo. Nada nos asombra de la realidad. Vivimos como si el entorno social fuera algo natural. Acá viene una cosa clave para nuestro planteo de la antropología filosófica. Recuerden que un eje de esta antropología filosófica tradicional es distinguir el humano del animal, ¿no? Entonces decimos, cotidianamente nosotros vemos y vivimos nuestro mundo social como si fuera algo natural. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, imaginemos, por ejemplo, si un animal, no sé, un cazador, o sea, un tiburón, no sé qué hacen los tiburones, comen personas, no sé qué comen los tiburones, pero un tiburón está en su medio natural y pasa un otro pez que es su alimento. El tiburón va y lo come. ¿Hace eso, Nacho? ¿Los tiburones comen peces? Sí, sí, totalmente. Está Come. muy bien el ejemplo. Se lo come. Se lo come. Y el tiburón lo hace como instintivamente, forma parte de su medio, está acostumbrado a que cada tanto aparezca alguno de esos animales que él puede comer. Fantástico. Un león o una leona está ahí echada en el Serengeti africano y está echada bajo un árbol y ve pasar a una cebra. Y si tiene hambre, la caza y se la come. Se la da al león primero y después la come ella. Creo que es así. Y eso ocurre siempre igual. Ni el tiburón ni la leona se asombran o les llama la atención que justo donde ellos viven pasen los animales que ellos comen. Ni el tiburón ni la leona dicen, oye, otra vez pasa la cebra por acá, ¿qué onda? ¿Por qué pasa? Justo, qué casualidad. No se hacen estas preguntas, no les llama la atención, no los moviliza esa situación. Si hicieran eso, estarían tomando conciencia de sí mismos, del otro, del medio, y sin embargo eso no pasa. Mejor todavía, ninguna leona, digamos, se pone paranoica en relación a que siempre pasan las cebras por donde ella está. No dice, uy, acá alguien me está mandando una cebra por algún lugar. ¿Por qué siempre pasan por acá? ¿Será un plan de alguien que quiere? Parece una tontería, pero no lo es. Los animales no son paranoicos. Nosotros sí nos asombramos, deberíamos asombrarnos. ¿De qué? Bueno, por ejemplo, si yo salí a caminar por el barrio, cuando me cruzo, por ejemplo, con una familia que está sentada en la vereda y que vive en la vereda y que me pide que le compre un alimento en el supermercado, yo debería poder asombrarme de eso. Porque eso no es como el árbol que está plantado en la vereda, que en el otoño se le van a empezar a caer las hojas. O la cebra que pasa delante de la leona. No son procesos naturales que ocurren siempre así. Cotidianamente vivimos como animales. No nos llama la atención. Pero si somos humanos, tenemos la capacidad de asombrarnos. Y de que eso nos movilice y que eso me lleve a qué? A una incomodidad que digo, bueno, ¿por qué es así esto? ¿Cuál es la razón de esto? Eso es asombrarse. Los griegos, ¿qué es lo que hicieron? Los griegos se asombraron de la naturaleza, del cosmos. Y dijeron, oye, ¿y esto por qué es así? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de esta naturaleza? ¿Cómo se explica que haya tantas cosas? Eso les llamó la atención. Y les llamó la atención ¿por qué? Porque fueron filósofos, porque fueron humanos que podían movilizarse, que podían asombrarse. Los animales no se asombran. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? A través del micrófono o el chat, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Esperemos un segundo. Bien por ahora, muy bien, Varela. Bueno. Entonces, esta capacidad de asombro que tiene el ser humano, ¿a qué nos lleva? A que cuando yo me asombro, me despego de la realidad y puedo ver a esa realidad y la puedo convertir en un objeto. Por ejemplo, porque yo me asombro de un paisaje o de un atardecer, por ejemplo, yo puedo convertir al atardecer en una pintura, ¿no? Porque yo voy caminando un día y si no soy un animal, puedo asombrarme. Digo, wow, qué flash, mirá lo que es ese atardecer. Le dice uno a la persona que tiene al lado, ¿no? Se asombra. Si me asombro y soy artista, por ejemplo, lo voy a pintar, porque y pinto un atardecer. Es gracias a que pude despegarme, a que pude asombrarme, a que pude, si quieren, a percibir por primera vez ese atardecer, que yo lo pude convertir en una obra de arte, en una pintura, por ejemplo. ¿Y la pintura qué es? La pintura es un bien cultural. La pintura, el arte en tanto objeto cultural,
ya sería objeto de estudio de la antropología cultural. Mientras que la antropología filosófica estudia al humano que puede asombrarse, que puede percibir estéticamente el atardecer, la antropología filosófica hace eso, la antropología cultural, digo, estudia a eso que el humano hizo. Y eso que hizo en este caso, ¿qué es? El arte. Muy bien, entonces tenemos Jaspers, el planteo de la filosofía, el asombro como capacidad humana, y eso nos lleva a un objeto de la cultura que lo estudia la antropología cultural. Origen 1, el asombro. El otro origen de la filosofía es la duda. Según Jaspers, la filosofía o el pensamiento filosófico brota cada vez que podemos dudar. Es decir, no hay filosofía si no tenemos la capacidad de duda, la capacidad de poner en cuestionamiento las cosas, de poder dudar en principio de qué. Bueno, en principio de las explicaciones que nos dieron. Imagínense que si el ser humano no pudiese dudar, estaríamos pensando y entendiendo la realidad como lo hubiese hecho el primer humano. Si eso no es así, es porque los humanos podemos poner en cuestionamiento las explicaciones que nos dan. Poner en cuestionamiento, en definitiva, el orden social y cultural que tenemos. Los animales no lo hacen eso. Más allá de las películas infantiles animadas, las hormigas no se rebelan frente a la reina hormiga. No sé si es así, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna vez de un hormiguero que hiciera una revolución? O un panal en donde las ovejas obreras, no sé si es así, se rebelan y hacen huelga y dicen no trabajamos más. No. Los animales no cuestionan su orden. Ninguna leona va a decir, che, qué feo te comer tanta carne, estamos medio matando a todas las cebras, vamos, no está bueno que sigamos. No pasa eso. Y parecen preguntas tontas, pero en realidad no lo son, porque hablan de algo específicamente humano. ¿Qué es? Bueno, que los humanos somos los únicos seres capaces de dudar. Y porque dudamos, hacemos filosofía, dice Jaspers. El tipo que hizo de la duda su instrumento de hacer filosofía fue René Descartes, ¿no? El filósofo del siglo XVII. La duda como capacidad humana, como rasgo específicamente humano, como ese plus que tiene el humano en relación con los otros seres, nos llevaría también a un problema de la cultura. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo bien actual. Nosotros vivimos en una cultura que define qué es lo masculino, qué es lo femenino, y define las identidades de género. Y dice, si vos nacés con este cuerpo, sos un varón. Y si sos un varón, tenés que realizar estos actos en tu vida y tenés estas características. Si nacís con este otro cuerpo, sos mujer y realizarás estos otros actos, te vas a comportar de esta manera con tales características. El humano, porque es humano, puede cuestionar eso. Y yo perfectamente puedo cuestionar no solo lo que dicen que es ser un varón. Digo, miren, yo soy varón, pero a mí la cosa de andar, qué sé yo, no sé, matando a todas las minas no me va. O soy varón, pero a mí no me calienta una mujer porque es una mujer, solo por ser mujer. ¿Qué sería? Yo no me identifico con la construcción hegemónica de lo que sería el varón dentro de nuestra sociedad patriarcal. Puedo cuestionar y puedo cambiar lo que este mundo dice que quiere decir ser un varón. Lo mismo, y más todavía, puedo poner en cuestionamiento mi cuerpo. Digo, no, yo no quiero ser varón. Quiero dejar ese varón y quiero dejar ese varón no solo en mis conductas, sino hasta biológicamente. Y entonces me someto a una operación, a un montón de transformaciones biológicas para poder tener un cuerpo de mujer. ¿Los animales hacen eso? ¿Alguna planta puede hacer eso? No, no pueden hacer eso. No pueden cuestionarse y no pueden cambiar. Bien, si yo hago eso, ¿qué ocurre? Bueno, un objeto propio de la antropología cultural, que es estudiar los sistemas de parentesco y de género dentro de una sociedad. Yo perfectamente puedo ir a estudiar cuál es la construcción de género entre los Igbos de África y ver qué quiere decir ser una mujer en esa cultura, que es muy diferente a lo que quiere decir ser mujer
entre los incas de Perú, por ejemplo. Cada cultura ha construido un sistema de género, de lo que quiere decir ser varón y que quiere decir ser mujer, distinto. ¿Y eso por qué es? Porque el humano puede cuestionar el orden establecido, porque puede cuestionar el supuesto orden natural de las cosas. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Vamos bien? ¿Nacho? Yo creo que vamos bien. Bien. ¿Alguien quiere decir algo por el chat o por el micrófono? Bárbaro, muy bien. Por lo menos decir si vamos bien. Bueno. Perfecto, Bien. perfecto. Entonces, yo parto del planteo que hace Jasper sobre el origen de la filosofía, la duda. Esa duda ahora la estoy tomando desde un enfoque antropológico filosófico y digo, el ser humano es el único ser capaz de dudar. Y a partir de ahí hago un abordaje propio de la antropología cultural, que es, bueno, porque dudo, cambio mi sexualidad o mi género y ahí ya tengo un objeto de estudio propio de la antropología cultural. Partiendo de algo de la filosofía, termino en la antropología cultural. Bien. Tercer origen, las situaciones límite. ¿Qué son las situaciones límites? Estas situaciones límites, este origen de la filosofía, es propio de el existencialismo, que fue la corriente filosófica a la que perteneció Jaspers, que es una corriente filosófica que comienza a fines del siglo XIX y se extiende por la mitad del siglo XX. ¿Qué son las situaciones límites? Bueno, Jaspers dice, el ser humano es el único ser que tiene conciencia de su finitud. Es el único ser que es capaz de los límites que tiene su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los humanos, en tanto humanos, pasamos por situaciones que revelan el carácter finito de nuestra existencia, que nos muestran, que nos hacen sentir, que nos hacen pensar que no somos seres omnipotentes. Que no somos seres omnipotentes porque nos morimos en primer lugar, somos finitos, que no somos seres omnipotentes porque somos limitados biológicamente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo diabetes. En este momento soy persona de riesgo, no puedo salir de mi casa. Yo no hice nada para tener diabetes. Ni siquiera me gustaban particularmente los dulces. Mirá, esto es lo que te toca. ¿Qué quiere decir eso? Que este cuerpo en el que yo habito, en el que yo soy, este cuerpo que es lo que yo soy, tampoco me pertenece. Tiene un funcionamiento que no depende de mí. Y sin embargo, este cuerpo soy yo. Esto me está poniendo en una situación límite, en una situación que revela que no soy omnipotente. Cuando uno pasa por esas situaciones, ahí hace filosofía, dice Jaspers. ¿Cuáles son esas situaciones límites? Bueno, muchas. Una enfermedad como la diabetes sería una situación límite. La gran situación límite, ¿cuál sería? La muerte. Todos nos morimos y no podemos hacer nada al respecto. Todos nos vamos a morir. Por el coronavirus o por lo que fuera, pero nos vamos a morir todos. Porque eso, así estamos hechos. No podemos hacer nada al respecto. Entonces, cuando uno toma conciencia de la muerte, por ejemplo, ahora, entonces yo me pongo a pensar, la puta, me agarra el virus y miren si me muero, y entonces ahí me doy cuenta que soy un ser finito y que yo andaba por la vida feliz y que no pasaba nada y de repente, mirá que esto se acaba acá y se puede acabar así sin que vos hagas nada. Cuando yo paso por una situación así, cuando se muere un ser querido, a mí la muerte me muestra algo. Los humanos somos los únicos seres que nos conmueve la muerte, a los que nos conmueve la muerte. Los animales, yo veo un perro andando por la calle, veo un perro muerto, lo olfatea y sigue caminando, no hace nada. Yo voy caminando y veo un hombre muerto, no sé, me puede llamar la atención, me persigno si soy religioso, hago algo. No nos da lo mismo la muerte, ¿no? La muerte nos provoca algo. ¿Qué es lo que nos provoca? Bueno, darnos cuenta de nuestra existencia, darnos cuenta de lo que somos como existentes, que somos seres finitos. Frente a esto, el hombre hace filosofía, reflexiona filosóficamente, lo hizo siempre, desde el primer momento en que existió el ser humano en tanto humano, siempre le preocupó la muerte e hizo algo al respecto. Y entonces nosotros, por ejemplo, ante la muerte, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un ritual funerario. Se muere alguien y lo velamos. Y vamos al velatorio, tomamos café, mate, hablamos. Ahí hay un ritual funerario
que es la manera en que esta sociedad despide a sus muertos. Perfectamente podríamos haber hecho, si fuéramos indígenas del Amazonas, por ejemplo, de cremar el cuerpo y sus cenizas mezclarlas con plátano, con banana, y después comerlas en un ritual. Y eso es un ritual funerario. O por ejemplo, podríamos incendiar el cuerpo en las orillas del Ganges para tirar las cenizas más tarde a ese río sagrado. Ahí hay otro ritual. ¿Quién estudia los rituales funerarios? La antropología cultural. Ustedes ven cómo un objeto de la antropología cultural, en este caso los rituales funerarios, de algún modo es el producto de algo que proviene de una característica específicamente humana, que es estas situaciones límites, que es lo que estudia la antropología filosófica. El paso de la antropología filosófica a la cultural. Entonces ahí está el tercer origen de la filosofía que nos permite pasar de un planteo filosófico a un antropológico cultural. Cuarto origen y último, la comunicación entre los hombres. Jaspers era un existencialista cristiano y entonces él decía que hay algo en los humanos que no existe en otros seres, que es una especie de empatía, que es una comunicación de corazón a corazón. ¿Qué quiere decir esto? Una comunicación que no tiene que ver con lo lingüístico, que no tiene que ver con esta comunicación que estamos teniendo nosotros ahora, la comunicación de las palabras, por ejemplo, sino una comunicación del núcleo íntimo de un humano al otro núcleo íntimo, como si fuera una empatía, como si fuera esa capacidad de ver en el otro a un par antropológico, de entender que el otro es como un otro yo, y que lo que le pasa al otro me pasa a mí, y que yo me puedo poner en el lugar del otro. Parece ser que el humano es el único ser que tiene esta capacidad de comunicarse de corazón a corazón. A mí esto siempre me hizo acordar a una película que no tiene nada que ver con el planteo de Jaspers, que era cristiano, pero que plantea algo parecido, que es la película Blade Runner, una película de ciencia ficción basada en una novela de Philip Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, así se llama la novela. ¿Qué plantea la novela y la película? Plantea un futuro en donde hay androides que son idénticos a los humanos, no los podemos reconocer exteriormente. Y la única manera de darse cuenta si un ser es un humano o un cyborg, un androide en realidad, es haciéndole un test vinculado con la empatía. Porque lo que no podrían hacer los androides es ponerse en el lugar del otro. Un rasgo específicamente humano es esta capacidad de ponerme en el lugar del otro, de comunicarme con el otro como si el otro fuera un par, que cuando el otro sufre, yo veo mi sufrimiento ahí, que cuando el otro le duele algo existencialmente, es mi dolor también, y eso me hace reflexionar filosóficamente. Esto, que es un origen de la filosofía, me lleva a ¿qué? A un objeto de estudio de la antropología cultural fundamental, que es ¿qué cosa? El orden social. ¿Qué otra cosa es un orden social? ¿Qué otra cosa es el orden sociopolítico en el que vive el ser humano? Que se basa en esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender que el otro es un otro. ¿Por qué las hormigas o las ovejas no hacen una revolución? Porque ninguna se pone en el lugar del otro. No pueden sentirlo. Nadie puede sentir el sufrimiento de esa obrera. Los humanos sí. Y ahí entonces tenemos el objeto propio de la antropología cultural. Ahí, en este planteo, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo, partiendo de una problemática filosófica, los orígenes de la filosofía, nosotros extrajimos una interpretación antropológica filosófica, que es ver esos orígenes como los rasgos específicamente humanos, para después pensar cómo cada uno de esos orígenes dio lugar a aspectos distintos de la cultura, es decir, a objetos de estudio de la antropología cultural. Muy bien.